gracias por tu palabra, Padre. Gracias por este libro, por mostrarnos los inicios de cada una de las cosas, Señor. Y quiero poner este tiempo en tus manos para que nos hables, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a continuar con el capítulo 4 de Génesis. Y habíamos visto la semana anterior acerca de Caín, el primer asesinato sobre la tierra. Vimos también sobre la esperanza que Eva tenía de que dentro de sus dos primeros hijos, comenzando por Caín, esté precisamente la promesa de Dios cumpliéndose acerca de un redentor. Y vimos que lastimosamente no fue así, sino que perdió a sus dos hijos después que Caín, su hijo mayor, mató a su hermano Abel. Y también vimos las consecuencias de ello. Vimos que Dios castigó a Caín, y también vimos que Caín se quejó y que decía, no, este castigo es muy grande. Y ahora, a partir del versículo 16 de este capítulo 4, en cambio, vamos a ver los primeros pasos de la civilización, los primeros avances precisamente en esta área del urbanismo, de lo que es la civilización, de las artes, de la ciencia. Y no es como nos muestran en las películas. No sé, yo he visto muchas veces donde el hombre lo ponen como un cavernícola que anda con un garrote y arrastrando a la mujer de los cabellos por todo lado, y como alguien tonto que se asombra ante las cosas. Y la Biblia no describe eso acerca del hombre. Describe a un hombre muy inteligente, describe a un hombre que no se parece en nada a lo que nos han mostrado en las películas e incluso en los libros, en muchos de los libros, sino que el hombre primitivo era inteligente, era inventor y llevó a la sociedad rápidamente a una organización. Pero también vamos a ver en esta parte que el pecado de Caín, pues, trajo otras consecuencias que fueron poco a poco, incluso hasta de manera acelerada, fueron una espiral descendente y llevó a toda la sociedad de aquel momento pues a una caída delante de Dios. Y vamos a ver lo que dice el versículo 16 y 17. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. La primera cosa que es precisamente lo más triste con lo que empieza esta porción es que salió Caín de la presencia de Dios. Y eso es precisamente lo que suele pasar con nosotros cuando no nos arrepentimos después de haber pecado. Caín había pecado la vez anterior, pero él no mostró arrepentimiento, sino que precisamente mostró un poco de soberbia, y esa soberbia se fue desarrollando aún más después. Y la consecuencia de que una persona haya pecado y no quiera arrepentirse es precisamente salir de la presencia de Dios, es alejarse de Él. Pero de pronto podemos pensar que alejarse de Dios significa ir deliberadamente a pecar y ya no ir a la iglesia, ni orar, ni leer la Biblia. No necesariamente tiene que ver con eso. Estar lejos de Dios no solo tiene que ver con la persona que dejó de asistir a la iglesia y que se metió de nuevo en lo que estaba antes. Incluso pueden ser personas que vienen a la iglesia y que continúan sirviendo y que están en algún ministerio, pero el problema es que se han alejado de alguna manera. Y como suelen decir muchas veces, han dejado de servir al Señor de la obra y se han dedicado solamente a servir a la obra. Y el problema es que de pronto puede pasar en nuestras vidas que nos acostumbramos, llegamos no solamente a una rutina, sino que comenzamos a bajar nuestros estándares. Y de pronto estamos sirviendo, pero ya no estamos orando, ya no estamos leyendo la Biblia, o estamos asistiendo a la iglesia, pero ya no lo hacemos con la alegría de corazón, ya no venimos a la iglesia porque queremos alabar al Señor, sino porque ya venimos por costumbre, ya venimos porque la familia viene, o porque es domingo y toca ir a la iglesia. Y tristemente he escuchado a personas que dicen, yo voy porque tengo que servir. No se trata de que vengas porque tienes que servir. Se trata que sirves porque amas al Señor y vienes porque amas al Señor y quieres venir a alimentarte de su palabra y compartir con los hermanos también. Entonces, ¿alguna vez te has puesto a reflexionar si a estas alturas te sientes cerca o lejos de Dios? Y muchas de las razones por las que nos alejamos precisamente es por eso, porque de pronto en el camino hicimos algo que no le agrada a Dios y continuamos como si nada hubiera pasado. Entonces comenzamos a tener un alejamiento paulatino de lo que tiene que ver de nuestra relación con Dios. Y eso va a ser un gran problema porque en primer lugar nos volvemos infructíferos. Hacemos y no llegamos a nada. En Juan capítulo 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto.
porque separados de mí nada podéis hacer. La Biblia nos describe, y Jesús con sus propias palabras nos está diciendo, ustedes dependen de mí, se alimentan de mí, y todo lo que vayan a hacer no lo podrán hacer si no se han alimentado de mí. Y de eso se trata la vida cristiana, se trata no solamente de servir o no solamente de venir a la iglesia, se trata de permanecer conectados a Jesús, que es la fuente de vida. En el momento que usted se desconecta de la fuente de vida, pues créame que no va a vivir mucho. Y lamentablemente es fácil alejarse de Dios, porque alejarse de Dios no requiere ningún esfuerzo. Por el contrario, mantenerse en el camino del Señor es lo que requiere más esfuerzo. Y nosotros muchas veces somos cómodos y somos vagos en muchas ocasiones, porque no queremos pagar el precio. Queremos que Dios nos bendiga, pero no obedecemos su palabra, por ejemplo. Una persona decía, los obreros, la mies es mucha, los obreros son pocos y los pocos son vagos. Estamos hablando de una manera general, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado porque alejarse de Dios es fácil, como decíamos. ¿Y ahora qué pasó con Caín? Luego viene y dice la palabra que él se casó. Y esta es la pregunta que ha entrado en debate muchas veces. ¿Y con quién se casó Caín? Pues si no había mujer todavía ahí, solo estaba Eva y estaba en otro lado. Porque dice la Biblia que Caín se fue a vivir a un lugar que se llama tierra de Nod. Y es interesante que Nod significa la tierra del errante. Y recuerde que ese era el castigo sobre Caín, permanecer errante y vagabundo sobre la tierra. Pero, ¿de dónde salió esta mujer? La misma Biblia dice más adelante que Adán y Eva tuvieron más hijos y más hijas. No nos nombra a todos, solamente nos nombra a 3, nos nombra a Caín, nos nombra a Abel y luego a Set, que veremos después. Pero la Biblia no da los nombres de los hijos que tuvieron después. Y en aquel momento de la historia, el mandato de Dios era multiplíquense sobre la tierra. Y la única forma de que eso podía pasar es que precisamente entre su propia parentela se pudieran reunir. Más adelante, como decíamos en capítulo 5 de Génesis, nos dice que Adán vivió 930 años y en ese tiempo tuvo un montón de hijos e hijas. Entonces, en este tiempo había gran cantidad de espacio que había pasado y lo más probable y lo más seguro es que Caín hubiera encontrado una mujer, precisamente su propia hermana, descendiente de sus propios padres. Pero de aquí vienen las cosas que precisamente tiene que ver con el nombre de este mensaje, y el nombre es Los Renegados. También sé que hay una película con esa cosa, con ese nombre, y a veces nos identificamos con esta palabra, renegado, pero ¿qué quiere decir? Y precisamente lo que vamos a ver son las actitudes que Caín y su descendencia comenzó a tomar. Y una de las primeras cosas que hace es de que Caín intenta construir una ciudad. Es decir, quiere establecerse en un lugar fijo. Recuerde que Dios le había dicho, no vas a vivir en un lugar fijo, vas a ser errante, vas a ser vagabundo, vas a vagar por ahí, no te vas a establecer en un lugar. Y Caín quiere desafiar a Dios. Y quiere decir, Dios me dijo que voy a andar errante, pues ahora me voy a hacer una ciudad. Y no contento con eso, dice la Biblia que cuando hace la ciudad, le pone el nombre de su hijo Enoc. Este es otro Enoc, que más adelante veremos el otro Enoc descendiente de la línea de Set. Este es Enoc descendiente de la línea de Caín. Y sucede de que también es importante conocer por qué es que Caín pone el nombre de su hijo. Normalmente las personas ponen nombres a las cosas de acuerdo a lo que quieren honrar también. Y la idea de Caín no tenía nada que ver con honrar a Dios. Recuerde que él se había ido enojado también porque Dios aceptó la ofrenda de Abel. Entonces él todavía estaba enojado con Dios, resentido con Dios. Y en lugar de ponerle a su ciudad un nombre que glorifique el nombre del Señor, prefiere inmortalizar su propio linaje poniéndole el nombre de su hijo. Y eso es lo que también es importante entender para nosotros, porque todas las cosas que hacemos, dice la Biblia, que tienen que ser hechas como para el Señor y no para los hombres. A veces tratamos de inmortalizar nuestro nombre, tratamos de que sea nuestro nombre el que esté alto allí con luces y lo demás, cuando la Biblia nos dice que la gloria solo pertenece a uno y es el Señor Jesús. Así que tengamos cuidado de a quién queremos dar esa gloria. Versículos 18 y 19 dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ok. Aquí tenemos alguna descendencia ya de la línea de Caín, pero no se detiene mucho en otros nombres, sino que se va directamente a este hombre llamado Lamec.
y es el primer registro en la Biblia que habla acerca de un hombre que tomó para sí 2 mujeres. Y la cosa continúa con ser renegados, porque Lamec comienza ahora a desafiar el plan original de Dios. El plan original de Dios fue crear a Adán y Eva, un hombre y una mujer, pero Lamec quiso hacer lo contrario, quiso ahora tener 2 mujeres. Y eso habla de que él quería darse placer a sí mismo. Y eso venía de la descendencia de Caín. Entonces hemos visto de que primeramente comenzó con enojarse con Dios, con resentirse con Dios, luego con no dar la gloria, luego con desafiarlo directamente. Y ahora su descendencia sigue desafiándolo, sigue ahora avanzando, digamos, en el camino del pecado. Y ahora todo eso le vamos a sumar de que quiere distorsionar el plan original de Dios para la familia. Y los nombres de las esposas de Lamec nos muestran el énfasis de su corazón. Ada significa placer o significa belleza y Sila significa sombra. Probablemente se refería a un asunto de un ornamento en el cabello. Y más adelante nos habla que el nombre de su hija fue Naama y Naama también significa belleza. Entonces la cultura de Lamec, el corazón de Lamec estaba más comprometido con la belleza física y externa. Y el nombre Lamec también, algunos dicen que puede significar conquistador. Este hombre era el 7º, contado su descendencia desde Adán, del lado de Caín. Y Lamec fue una persona arrogante, porque vamos a ver más adelante un detalle más de la vida de él. Pero hay un enorme contraste, porque el 7º descendiente de Adán, a través de la línea de Caín, es un hombre que desafía a Dios. Y el 7º descendiente de Adán, a través de su otro hermano, Set, en cambio, fue Enoc. Y la Biblia nos dice que Enoc se fue con Dios. Así que tenemos este paralelismo entre los dos, entre el que quiere vivir de acuerdo al Señor y su recompensa fue ir con Él, y el que está viviendo en clara rebeldía y desafiándolo al Señor. Versículos 20 al 22. Dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Ok, ¿qué es lo que podemos ver aquí? La civilización. Este párrafo tiene que ver con los primeros pasos de la humanidad, por ponerle en este sentido de civilización. Y es interesante que comienza precisamente como los descendientes directos del primer bígamo también sobre la tierra. Ada dio a luz a Jabal. Dice que Jabal fue básicamente el inventor de los que habitan en tiendas y de la ganadería en general. Pero la ganadería antes ya estaba a través de su hermano Abel, recuérdelo. Pero ahora de la línea de Caín comienzan a retomar esto porque Caín había sido agricultor. Entonces ahora de esa línea de su descendencia comienza alguien a volver al tema de pastorear, de criar ganados en sí, pero también de esa misma persona fue el que comenzó a inventar el tema de las tiendas. Sí, es interesante porque me recordó que el apóstol Pablo, precisamente en los primeros tiempos de la historia de la iglesia primitiva, él también construía tiendas para subsistir. Y este oficio venía desde muy antes. Repito, muchas veces, como decíamos antes, pensamos que el hombre primitivo fue tonto. Y en realidad aquí vemos que en este pedazo hubo un gran avance. Se menciona también a este hombre Jubal, que Jubal fue el primero de los músicos. Y no solamente el primero de los músicos, hay una gran rama de ellos, los que tocan arpa y los que tocan flauta, es decir, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de viento. Y esto comenzó con alguien que vino de la descendencia de Caín. Y hay una polémica aquí, al menos a mí me han dicho muchas veces, y yo he visto en otros lugares también, hay iglesias que, por ejemplo, no quieren usar instrumentos musicales porque dicen, no, es que no se puede usar instrumentos musicales solo en el cielo porque esto ya está contaminado, está caído, etc. Otros dicen, no puedes usar tal estilo de música porque ese estilo de música no nació de parte de Dios, no nació en la iglesia, nació en el mundo. Entonces no puedes usar ese tipo de música y cosas por el estilo. Yo le pregunto, ¿será que el diablo en realidad es más inteligente y crea las cosas para él? No, somos nosotros que le estamos dando la potestad a él decir, toma, esto es tuyo.
Si fuera ese el caso, si fuera el caso de que no pudiéramos usar determinada cosa porque nació en alguien que no es cristiano, pues no deberíamos usar música, porque en la tierra la música comenzó con un descendiente de Caín. Y luego no solamente eso, también dice que tuvo otro hijo que se llamaba Tubal Caín, y este hombre fue el que trabajó en los metales, en la metalurgia, en el bronce y en el hierro. No era un trabajo sencillo, pero podemos darnos cuenta de que ya cuando comienza a trabajar en el bronce y en el hierro, era un paso más cercano a poder trabajar en otro tipo de armas también. Entonces la civilización comenzó a avanzar a pasos rápidos, a pasos agigantados. Pero ¿será que porque la civilización estaba avanzando es que Dios estaba respaldando? Dios quería que la humanidad avance y Dios quiere hoy todavía que la humanidad siga avanzando, porque Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría para construir cosas, para ser prudentes y también evitar algunas cosas. El avance de algo no significa de que Dios esté en el asunto. Todas estas personas vienen de una línea de personas que han sido directamente rebeldes contra Dios. Y por eso a veces creo que existe, esto es una opinión personal, pero a veces existe ese choque entre la ciencia y digamos que el cristianismo, no tanto la religión. Algunos dicen, no, es que cuando tú estudias entonces ya no vas a querer saber de Dios. Y es exactamente al revés. Cuando uno estudia y se da cuenta descubre las maravillas de la creación de Dios, pues uno entiende de que no viene al azar, uno entiende de que hubo un diseñador detrás de todo eso. Entonces, los avances en la ciencia, los avances en la civilización estaban siendo permitidos por el Señor, pero lamentablemente las personas que lo estaban logrando no eran personas piadosas. Continuemos ahora, volvamos a Lamec, versos 23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado a Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Las palabras de este hombre, de Lamec, esta es una sección que es más una canción. Pero estas palabras hablan del camino por el cual este hombre andaba y su descendencia también. Y hablan de cómo se deleitaba en la rebelión contra Dios. Porque cuando usted lee estas palabras se da cuenta que son dichas con orgullo. Son dichas con precisamente una forma de rebelarse y desafiar a Dios. No solamente había introducido la poligamia en cuanto a las relaciones, sino que también ahora estaba deleitándose en que había hecho cosas más fuertes todavía después. Las mujeres de Lamec estaban viendo el cumplimiento también de lo que la palabra de Dios dijo antes, cuando le dijo a Eva que su deseo será sobre su marido y su marido se enseñoreará de ella. Y ahora estamos viendo de que Lamec se había enseñoreado sobre 2 mujeres. A tal punto ellas tenían que aceptar eso y tenían que aceptar el hecho de compartirlo entre las 2. No sé cómo funcionaría en ese momento, pero usted estaría dispuesta a eso. El problema es que a veces lo presentan de una manera tan bonita que simplemente pensamos, sí debe ser, está bien. Porque no hay ley de Dios aquí, no hay un conocimiento en que las personas digan, no, es que el Señor hizo de esta manera. Y como no lo había, entonces las personas se perdían aún más. Por eso la responsabilidad que tenemos de poder enseñar la palabra tal como es y de poder llevar el evangelio tal como es. Y las palabras de Lamec, volviendo a él, se burlaba de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, había sido también asesino. Aquí está diciendo que mató a un chico. Las palabras en el original, no la recuerdo ahora, pero sí recuerdo el significado. La idea de esa palabra original en joven tiene que ver con un jovencito, un muchachito, probablemente un adolescente, no lo sé. Pero él le dice como que este hombre me hirió y ahora yo lo voy a matar. Y él se enorgullecía de eso. Pero hoy en día es igual también. Tal vez no nos enorgullecemos de matar a alguien, pero nos enorgullecemos de otras cosas que sabemos que claramente van contra la voluntad de Dios. Y a veces yo escucho personas hablar de sus, entre comillas, logros. Y a veces se les crece el ego cuando es algo que es contra Dios. Yo vi una vez, por ejemplo, hablando de otro tema, había una familia, había un niñito, y el niñito estaba comenzando a pronunciar sus primeras palabras. Y entre sus primeras palabras dijo una palabrota. ¿Y qué hicieron los padres? Los padres, uy, mira qué bonito, ya está aprendiendo a hablar.
Pero yo les dije, pero esa es una mala palabra. Ay, sí, pero es que es bebé. Y yo primero le digo, bueno, en primer lugar tiene que haberlo oído en algún lugar, ¿no? Y lo más probable es que lo haya oído de ustedes. Y las personas, esas dos personas estaban enorgulleciéndose de que su hijo estaba hablando malas palabras. He visto madres que ven a sus hijas vestirse de una manera demasiado indecorosa, pero más allá de eso, actuar de una manera extremadamente indecorosa y sentirse orgullosas de eso. Esa era la actitud de Lamec. Él se sentía orgulloso de haber asesinado también a este hombre, a este joven. Y no solamente eso. La manera en que él dice aquí, su sentido de burla ya fue más allá. Se había dicho antes, pues, de que Caín 7 veces sería vengado, aparentemente, pero aquí Lamec está diciendo, si 7 veces, pues, 70 veces 7 seré vengado yo. Él quiere sobresalir, quiere hacer de que lo que Dios le dijo a Caín sea insignificante y él quiere ser más allá todavía. El orgullo de este hombre estaba desbordándose por todo lado. A veces queremos lograr cosas y no está mal lograr cosas. Pero cuando logremos algo, recuerde de que lo ha logrado porque Dios así lo ha permitido o porque Dios así lo ha querido. Pero el logro no es suyo solamente. Yo sé que pone usted esfuerzo en hacer algo bueno, pero si no fuera por el Espíritu Santo, si no fuera por Dios dándole salud, guiándole a hacer las cosas, no hubiera logrado. Muchas personas dicen, es que tengo todo esto gracias a mi trabajo. No, gracias a que Dios le dio ese trabajo. Y gracias a que Dios le ha dado sabiduría para poder administrar bien las cosas que ha adquirido a través de ese trabajo. Esa es la razón. La Biblia nuevamente tiene después otra mención acerca de 70 veces 7. Y nos vamos a ir a Mateo 18, versículos 21 y 22, donde dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y aquí vemos un enorme contraste una vez más. Vemos el contraste de Lamec diciendo venganza 70 veces 7. Y vemos al Señor Jesús diciendo perdón 70 veces 7. El mundo proclama venganza. Haz lo que te hicieron a ti, hazle lo mismo y hazle peor. Pero el Señor dice perdona a tu enemigo. ¿Cómo nos estamos moviendo en realidad? ¿Nos estamos moviendo en base al perdón? ¿O en base de que, me hiciste así, ahora te voy a hacer peor para que lo entiendas? Mientras más avanzaba la civilización en este momento, más se hundían en su pecado. Este hombre Lamec ahora nos da a entender que su rebelión no solamente fue distorsionar el plan de Dios en cuanto a la familia al principio, ahora está inflándose de orgullo, ahora está inflándose de incluso violar otra ley de Dios, querer asesinar. Así que le invito a que nuestra verdadera gloria está en ser hijos de Dios, en pertenecerle al que realmente es el dueño de toda la gloria. No nos pongamos orgullosos, no nos inflemos por logros alcanzados, porque aunque sean buenos, dele gracias a Dios porque Dios lo puso en ese lugar y porque Dios le dio ese trabajo, Dios le dio esa profesión, Dios le puso en esa universidad y porque Dios ha permitido que usted tenga lo que tenga hoy. Continuemos, versos 25 y 26. La buena noticia es que no todo fue malo. Versos 25 y 26 nos dice, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este capítulo 4 no va a terminar solo en malas noticias. No va a terminar solo en que la gente está renegada, está contra Dios. Este capítulo 4 va a terminar dándonos esperanza y mostrándonos fe también. Y lo primero que hay que resaltar en cuanto a la fe es la fe de Eva. Recuerde que habíamos dicho, Eva tenía la esperanza de que Caín era ese libertador que Dios había prometido. Y de pronto vino su dicha más grande cuando nació su siguiente hijo, Abel. Ya tenía 2 varones. Pero luego el primero mató al segundo. No me imagino el corazón de Eva cómo habrá estado, sabiendo que su hijo asesinó a su propio hermano y que en el mismo día perdió a sus 2 hijos. Una tragedia grande.
Pero Dios es misericordioso y Dios le compensó nuevamente y le da un sustituto, como dice aquí, y ese hijo se llamaba Set. Y es interesante que la Biblia usa esta palabra sustituto, porque precisamente la obra del Señor Jesucristo sobre nosotros es que Él pagó los pecados que debía ser sobre nosotros, pagó el castigo que debía ser sobre nosotros. Entonces Él nos sustituyó en ese castigo del Señor. Ahora Eva esperaba que se cumpliera la promesa de Dios. En el momento que sus dos hijos ya no estaban, entonces, ¿dónde estarían sus esperanzas? ¿Y ahora lo que Dios prometió no se va a cumplir? No, sí se va a cumplir, pero se va a cumplir en el tiempo señalado del Señor. Entonces, vamos a ver aquí, a continuación, de que las cosas comenzaron a cambiar por la otra línea, la línea de Set, ya no la línea de Caín. Entonces, de la descendencia de Adán tenemos por un lado la línea de Caín, que es la que acabamos de ver y que la Biblia no va a ahondar mucho, porque no es la que nos interesa, pero va a ahondar un poco más en lo que es la línea de Set. Y Set precisamente quiere decir compensación. Fue una compensación para Adán, fue una compensación para Eva. Dios había compensado la falta de sus dos hijos en ese momento. Y vamos a ver de que después este hombre llamado Set, y más adelante nos va a decir, pero solo como spoiler digamos, cuando Set nació, Adán tenía más o menos 130 años, y 105 años después nació este hombre llamado Enos. Es decir, que hasta que comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor, habían pasado 235 años de la vida de Adán. Así que vamos a ver qué es lo que significa esto de comenzar a invocar los nombres del Señor. En primer lugar, el nombre Enos significa, entre otras cosas, frágil, pero también esa misma palabra se ha utilizado para decir hombre en general. Y a veces se utiliza esta palabra también para referirse a un amigo. Así que es interesante estos conceptos porque el hombre es frágil. El hombre es frágil porque simplemente la vida es frágil. Y un hombre sin Dios es aún más frágil porque no tiene la protección divina sobre él. Un hombre sin Dios es frágil porque cede rápidamente ante las tentaciones. Un hombre sin Dios también es frágil porque no tiene a quien dirigir su adoración. Y es precisamente lo que ahora algo sucede en este momento de la historia con este hombre llamado Enos, que nos dice de que comenzó a invocarse el nombre del Señor. Y la palabra utilizada aquí es la palabra kará, la palabra para invocar. Y esta palabra se usa para llamar a alguien, como para decir ven acá, pero para llamarlo por su nombre. También esta palabra se usa para clamar, se usa para anunciar y se usa para celebrar. Es la misma palabra que vamos a encontrar en Génesis mismo, capítulo 12, verso 8, que dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, está hablando de Abraham, y plantó su tienda, y teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Este pasaje usa la misma palabra, pero es interesante que signifique llamar a alguien por su nombre, porque aquí no está diciendo que invocaron el nombre de Dios, sino que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando se habla de Dios parece un poco lejano, es Dios, pero cuando usted le dice el nombre propio se vuelve algo más cercano. No es lo mismo que decirle amigo que decirle el nombre de su amigo. En este caso no es lo mismo decir Dios que decir Jehová. Y comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta palabra es como la palabra que un niño, digamos que está en el columpio, está columpiándose y se cae. Y cuando se cae dice, ¡mami! Y la mami, ¿qué es lo que hace? Va y corre y lo ve que se ha caído y comienza, de pronto el niño está llorando, lo consuela y comienza a sanar su herida. Es la misma idea también con el Señor. Esa palabra es, estoy en problemas, comienzo a invocar el nombre de Dios. Quiero adorarle, necesito invocar el nombre de Dios. Eso es un concepto no solo de adoración, sino un concepto también de relación, donde puedo relacionarme con alguien por su nombre de una manera directa. Y esa práctica en la Biblia pues se revela a través de muchísimos pasajes que no es el tema de hoy y lo veremos después. Pero como conclusión, no sea como Caín, no se aleje de Dios.
El pecado nos lleva en una espiral descendente hasta un punto donde posiblemente ya no podríamos regresar. La ciencia, las artes en sí no tienen un valor si Dios no está en ello. Y donde quiera que andemos, a cualquier hora, en cualquier lugar, no se olvide invocar el nombre de Jehová. Le invito a orar. Señor,